Listo. Buenos días. El día de hoy vamos a ver lo referente a la regulación ácido-base. Pero para esto, lo primero que tienes que saber son aspectos básicos de cómo se calcula el pH, qué es el pH, la cantidad de hidrogeniones, bicarbonato, la regulación y todo eso conlleva alteraciones en la regulación ácido-base. Lo vamos a ver casi al final. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que saber, sí o sí, es uno de los temas que nos pide justo en los puntos de tus sílabos es el pH en líquidos corporales. ¿Sí? pH en líquidos corporales. De esto, ¿qué cosas o qué aspectos tenemos que saber? Primero, que en nuestro organismo existen células. Esas células tienen un medio interno que se llama líquido o el contenido, que es el citoplasma, y a todo lo que va a contener ese citoplasma lo van a llamar líquido intracelular. Lo que hay entre célula y célula se va a llamar medio extracelular, siendo lo que está inmediatamente fuera de la célula se llama intersticio y lo que va a englobar sobre todo a lo que queda en los vasos sanguíneos, arterias, venas, vasos linfáticos, se va a llamar líquido extracelular. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer aspecto. Debemos de saber en dónde está lo intracelular, lo extracelular y lo intersticial. ¿Sí? Ahora, ¿en qué consiste el concepto o la definición de la regulación del equilibrio ácido-base? ¿En qué consiste esto de acá? Esto consiste en mantener estos corchetitos de acá significa la concentración de una sustancia, que es el H+. ¿Cómo se llama o qué es esta sustancia? Esta sustancia se llama hidrogeniones. ¿De acuerdo? Entonces, mantener estos hidrogeniones dentro de lo normal. A eso se denomina regulación ácido-base. ¿Y estos hidrogeniones en dónde van a estar? En el líquido intracelular, en el intersticio y en el líquido extracelular. ¿Sí? Ahora, en la sangre, sobre todo en la sangre arterial, se sabe que, eso sí tienes que saberlo, porque es un concepto algo memorístico, que la concentración de hidrogeniones es aproximadamente 40 por 10 a la menos 9 equivalentes por litro. Si es que esto lo transformamos en un número decimal, sale un número muy pequeño. Es un número muy pequeño. Por lo tanto, para no expresar la concentración de hidrogeniones en un número tan pequeño, se trabajó con una operación matemática que es el logaritmo. Entonces, el pH, por definición, que es la concentración de hidrogeniones, lo expresan como aquel logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. ¿De acuerdo? Entonces, cuando te pregunten qué es el pH, si quieren una definición operacional, es decir, de cómo se encuentra el pH, vas a decir que es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. En pocas palabras, el pH es la concentración de hidrogeniones, nada más. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Esto va a ser igual a menos logaritmo. Y yo que te dije que la concentración de hidrogeniones, ¿cuánto es en números? Es esto de acá. 40 por 10 a la menos 9 equivalentes por litro. Si es que nosotros sacamos esta operación con ayuda de tal vez de alguna calculadora científica, el pH es igual a 7,4
4. Pregunta de examen. ¿Cuánto es el pH aproximado en la sangre arterial? Es 7,4 más menos 0,5. Es decir, el rango del pH en sangre arterial, es decir, la concentración de hidrogeniones en la sangre arterial es de 7,35 hasta 7,45. Pregunta de examen, pregunta de rotación básica. ¿Sí? Entonces, esto de acá tenemos que aprenderlo sí o sí. Más que todo, ¿qué te van a preguntar? La representación de esto de acá. El pH es igual a menos logaritmo. Ahora, ¿pero por qué se pone el logaritmo negativo? Si alguna vez por ahí has revisado que es un logaritmo, no sé si te acuerdas algo. ¿Por qué? Porque si yo digo que el logaritmo negativo nos va a decir que dos cosas. Si sube la cantidad de hidrogeniones, es decir, si esto de acá es un número mayor, cuando nosotros saquemos un logaritmo negativo, nos va a dar un resultado menor, es decir, el pH va a ser menor. Caso contrario, si disminuye la cantidad de hidrogeniones, el pH va a aumentar en estos rangos, ¿sí? Y eso tienes que acordarte, esto de acá. ¿Cómo es nosotros cuando, vas a ver más adelante, estudiemos, solamente nos acordamos de aquí hacia allá? Esta parte del menos logaritmo, de cómo se obtuvo esto, no, muchas veces ni nos acordamos, pero tenemos que saber de dónde saca. Si el logaritmo negativo nos dice que el número, a un mayor número nos va a dar un resultado mucho menor, y a un menor número nos va a dar un resultado mucho mayor. Por eso que mayor concentración de hidrogeniones, el pH va a ser o va a disminuir. Y el otro es el caso contrario. De ahí que sale este intervalo de 7,35 a 7,45. ¿De acuerdo? Ahora, esta regulación del pH, la regulación del pH se va a dar mediante principalmente tres formas. ¿Cómo se regula el pH entonces? Mediante tres formas. La primera, regular la entrada y salida de hidrogeniones, pero ¿de dónde? De la célula. Es decir, ¿cuántas? Tenemos nuestra celulita acá, cuántos hidrogeniones salen y cuántos hidrogeniones ingresan. Ahora, en base a esto, tú sabes que la célula va a hacer el intercambio ¿con quién? Con los vasos sanguíneos, con el líquido extracelular. Por lo tanto, solamente con este ejemplo dice, si yo saco de una célula más cantidad de hidrogeniones, ¿qué va a pasar afuera? Va a aumentar. Por lo tanto, si aumenta la cantidad de hidrogeniones afuera, ¿qué va a pasar con el pH? Va a disminuir. Y sucede todo lo contrario en caso ingrese los hidrogeniones. ¿Sí? Ahora, otro es la regulación mediante ¿quién? Mediante la respiración, los pulmones. Los pulmones. Y este tipo de regulación es una regulación rápida. Mientras que la regulación por otro órgano, que son los riñones, es una regulación lenta. Y más adelante vamos a ver en qué consiste ese tipo de regulación. ¿Sí? Ahora, ese tipo de regulación, como te dije, se da tanto intra como extracelular por la respiración y por los riñones. Ahora, para que esta regulación sea efectiva o se dé una regulación respiratoria, renal o celular,
debe existir unas sustancias que se intercambien con estos de acá, con los hidrogeniones, con otras sustancias como el bicarbonato, el CO2, como lo vamos a ver más adelante. Y esas sustancias, ¿cómo se llaman? Vamos a escribirlo por acá. Las sustancias que se encargan de regular el equilibrio, las sustancias que se encargan de regular el equilibrio ácido-base se denominan, por acá lo vamos a poner, se denominan buffers, pero es un nombre en inglés, o también denominado amortiguadores. ¿De acuerdo? Entonces, los buffers o amortiguadores vienen a ser sustancias que se encargan de regular el equilibrio ácido-base. Y estos buffers y amortiguadores, como nosotros sabemos, entonces, antes de pasar a esto, debemos saber que la regulación del equilibrio ácido-base, acuérdate así, ácido como aquella sustancia que va a dar más cantidad de hidrogeniones y base, aquella sustancia que va a dar más cantidad de jalar hidrogeniones, es decir, neutralizar a esto. Entonces, los buffers están compuestos por esos dos componentes, valga la redundancia. Los ácidos, un ácido, más una base. Entonces, si te preguntan, ¿qué es un amortiguador? Un buffer es aquella sustancia compuesta por un ácido y una base que se encarga de regular el equilibrio entre estas dos sustancias. ¿Sí? Ahora, para estos hay varios tipos. Y los buffers, cuando existe un cambio en la regulación o una alteración en el ácido base, ¿quiénes son los primeros en participar? Los buffers. Entonces también, por acá vamos a poner, son los primeros en regular el equilibrio ácido-base. ¿Sí? Ahora, sin embargo, ¿cuáles son algunas de las desventajas? Lo primero que te dije era regular el equilibrio ácido-base, siendo los primeros. Es una ventaja, ¿verdad? Pero la desventaja es que no dura mucho. No duran mucho, no tienen una gran duración. Es decir, actúan solamente de manera inmediata, pero no a largo tiempo. Ahora, pero estos de acá sí van a ser o van a depender de la función tanto de los pulmones como de los riñones. ¿Sí? Entonces, los buffers tienen una regular, son los primeros en regular, no duran mucho, pero dependen de quién, de los pulmones o los riñones. Ahora, dependiendo si es de los pulmones, va a ser una regulación rápida y de los riñones una regulación lenta. ¿Sí? Ahora, antes de pasar a hablar de cada tipo de buffer, porque hay tipos, vamos a hablar de algo que te piden por ahí, uno de tus segmentos. Y que si entiendes esto, créeme que vas a entender prácticamente todo el tema, que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Sí? La regulación de Henderson-Hasselbalch. Ahora, ¿para qué sirve la ecuación de Henderson-Hasselbalch? Sirve para calcular el pH de una solución, de una sustancia. ¿Sí? ¿Y cómo se representa? Va en base a esto. Nosotros vamos a tener una sustancia. Y esa sustancia va a tener dos partes. Y esas dos partes se van a disociar, dependiendo si están, por ejemplo, dentro de la célula, fuera de la célula, en alguna parte del cuerpo. Pero es una sustancia que se disocia. Se disocia en dos partes. En una parte que tiene su signo positivo y una parte que tiene su signo negativo. La del signo positivo es la parte ácida y la del signo negativo es la parte básica, la base.
¿Sí? Entonces, acuérdate siempre, cuando tú trates de hablar de regulación ácido-base, vas a encontrar sustancias ácidas y sustancias básicas, que uniéndose forman una sustancia que para esto de acá se utiliza, para calcular el pH de esta sustancia va a ser utilizada esta ecuación. Ahora, para pasar de aquí a la derecha hay una constante 1, para pasar de la derecha a la izquierda hay una constante 2. ¿Y cómo es que se mantiene ese equilibrio entre el ácido y el base? Se mantiene cuando el K1 es igual al K2. Cuando estas constantes son iguales, se dice que hay un equilibrio químico. ¿Entre quién? Entre los ácidos y las bases. ¿Sí? Ahora, si nosotros esto de acá seguimos expresándolo, podemos expresarlo de la siguiente manera, que la constante 1 multiplicada por la concentración de la sustancia es igual a la constante 2 multiplicada por la concentración del ácido y de la base. Entonces, en base a esto de acá, vamos a seguir trabajando a esta ecuación. ¿Sí? Ahora, esto de acá vamos por acá. Nosotros vamos a despejar las constantes. La constante 1 sobre la constante 2 es igual a la concentración del ácido por la concentración de la, perdón, que es negativo, de la base sobre la concentración de la sustancia. ¿Sí? ¿Qué más? Esto de acá puede ser expresado por solamente una sola constante, es decir, K. Esto de acá va a ser igual a H más sobre A negativo sobre la concentración H. Hasta ahí creo que está todo entendido, ¿verdad? No hay ningún problema en cuanto al despeje de esta ecuación. A esta acá se llama constante. Constante de equilibrio. ¿Sí? Ahora, nosotros, ¿cuál nos interesa calcular? El pH. Y el pH, ¿te acuerdas que te dije que era igual a la concentración de quién? De hidrogeniones. Por eso que en base a esto nosotros vamos a dejar a los hidrogeniones solito. ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar esto a multiplicar y esto lo voy a pasar a dividir. ¿Y cómo va a quedar? La concentración de hidrogeniones es igual a la constante del equilibrio por la concentración del HA sobre la concentración de la base. ¿Sí? Ahora, si yo quiero aplicar o calcular el pH, ¿a qué era igual el pH? A menos logaritmo negativo de quién? De la concentración de hidrogeniones. Entonces, en base a esto, yo puedo aplicar eso. ¿Sí? Se le da el colorcito. Acá, si yo aplico menos logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, también debo aplicarle al otro lado, ¿sí? Debo aplicarle a menos logaritmo de K, ¿verdad? Menos logaritmo de K. Menos logaritmo negativo de K. Y el otro sería tomo estos de acá, menos logaritmo de la concentración HA sobre la concentración de A negativo. Entonces acá lo seguimos resolviendo y vamos a tener que menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones, ¿a qué era igual? A pH. Y esto va a ser igual a esto de acá. Esto te van a preguntar el menos logaritmo de la constante. Y el menos del logaritmo de la constante, ¿cómo se expresa? Como unas siglas como pK. Así como había la concentración de hidrogeniones, que era el pH, el menos logaritmo de K, de la constante, se simplifica como P más. ¿Y por qué lo pongo más? Porque cuando es menos logaritmo, yo lo puedo transformar a más invirtiendo
esto de acá. A más logaritmo de la concentración de A menos sobre la concentración de H. ¿Sí? Por lo tanto, el pH, ¿a qué es igual? A una constante, que es el pK, más el logaritmo de ¿quién? De la concentración de la base, más el logaritmo de lo que acompaña a la base. ¿Quién? El ácido. ¿Se entendió? Entonces, así es como, en base a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, se halla la fórmula del pH. Ahora, este de acá siempre es una constante de equilibrio que te lo van a dar el número. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Para entender algo sobre el pH. Que siempre el pH va a estar gobernada por una constante y esa constante va a pertenecer tanto a una base como a un ácido. Y que esa base y ese ácido van a estar en constante equilibrio. Si aumenta la base, tiene que aumentar el ácido para que la división sea parecida o casi la misma. ¿De acuerdo? ¿Mm? Ahora, ¿qué más podemos aprender acá? Hay más cosas, créeme que hay más cosas, pero esto de acá es lo básico que tienes que aprender. ¿Y cómo se encontró? De aquí, yendo hasta allá. ¿Sí? Ahora, si tú lo ves en los libros, no te lo explican de esta forma, te lo dan de forma algo más simplificada acá y te lo pasan. Pero esta es la forma de encontrar el pH. Por si te pidan cómo hallar la fórmula o la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Siempre acordarte que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. ¿Sí? Esto de acá tienes que acordarte o saberlo. Lo otro que el pH normal aproximadamente es de 7,35 a 7,45. Segundo punto a recordar. Tercer punto, que si sube la concentración de hidrogeniones va a disminuir el pH. Y si ocurre lo contrario, va a aumentar el pH, siendo el pH lo de arriba. Algunos puntos que hasta ahora hemos visto y que debes de saberlo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre en estos de acá? ¿Para qué nos sirve esta ecuación de Henderson-Hasselbalch? Nos sirve para entender la función de quién, de estos de acá, de los buffers, los amortiguadores o también denominados tampón. Para eso nos sirve, para entender todo ello. ¿Sí? Entonces, vamos por acá. Los tampones, también denominados buffers o también denominados amortiguadores, se subdividen en varios tipos, dependiendo de si es un tampón 2.1, tampón de líquido extracelular o si es de líquido intracelular, que lo vamos a ver más adelante. Si es un tampón de líquido extracelular, este tampón, punto 1, hay de varios tipos. El primer tampón que vamos a observar es aquel que está participando dos sustancias, el HCO3, o también denominado bicarbonato, junto con ¿quién? Con el CO2 o dióxido de carbono, ¿verdad? Bicarbonato. Y el otro es el dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, este tampón es el primero en participar. ¿Y por qué se pone aquí? ¿Por qué se pone aquí?
Porque de todos los tampones que existen, este tampón es el más importante. Pregunta de examen. ¿Cuál es el principal tampón extracelular? Es el tampón conformado por el bicarbonato y el CO2. Pero ¿cómo se obtiene este? Se obtiene de estas dos sustancias. En nuestro organismo, nosotros tenemos sustancias que participan en la formación de los tampones. ¿Cuáles son esas sustancias? Lo que entra por los pulmones, entra y sale por los pulmones. Nosotros sabemos que aquí en los pulmones se da ¿qué? El intercambio gaseoso. Botamos CO2, adquirimos oxígeno. ¿Y dónde se produce ese CO2? En las células. Entonces, en la sangre, en el líquido extracelular, va a haber una gran producción ¿de qué? De CO2. Y ese CO2 va a estar rodeado por sustancias. Una de las sustancias que lo va a rodear, ¿quién va a ser? El agua. Estos dos, al fusionarse por acción de una enzima, siendo esta enzima llamada anhidrasa carbónica, va a formar una sustancia que es un ácido, el H2CO3, que se denomina ácido carbónico, el cual felizmente en el cuerpo es muy sensible, es decir, se disocia rápido y va a formar ¿qué? Hidrogeniones más HCO3. Hidrogenión, que es la parte ácida, y bicarbonato, que es la parte básica. ¿Se entendió? Entonces, nuestro primer tampón es el uso del CO2 y el bicarbonato. Ahora, en base a esto tenemos que ir agregando algunos datitos más importantes. El CO2, ¿en dónde o cuál de los órganos que hemos denominado hasta ahora que participan en la regulación ácido-base va a participar con CO2? ¿Quién? Pulmones, porque los pulmones van a botar CO2. Entonces los pulmones se encargan del CO2. ¿Y quién va a participar con la base? Con el bicarbonato va a participar los riñones. ¿Sí? Entonces en el tampón de hidrogenión bicarbonato, ¿qué órganos van a participar? Pulmones e hidrogenión. Los pulmones con el CO2, los riñones con el bicarbonato. ¿Sí? Por ahí también que los riñones van a secretar ¿quién? La parte ácida. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, ese es el primer tampón. ¿Y cómo es que se forma este tampón? Ahora, ¿por qué es importante el tampón? El tampón de bicarbonato o el buffer de bicarbonato CO2. Primero, porque hay una alta concentración ¿de qué? De bicarbonato, que es aproximadamente 24 miliequivalentes. Y este numerito tienes que aprenderlo. ¿Cuál es la concentración aproximada de bicarbonato? Más menos 2 incluso. Es de 22 a 26 miliequivalentes. Entonces, uno, porque es importante porque hay una alta concentración de bicarbonato. Lo segundo de importancia, porque es importante, porque el pK, ¿te acuerdas de la fórmula que veíamos hace un momento? Tanto para el CO2 como para el bicarbonato es de aproximadamente 0.1, que se acerca, que es cercano al pH. ¿Y cuánto era el pH? 7.35 a 7.45, por ahí. Y lo tercero, porque el CO2 es volátil. ¿Qué quiere decir volátil? Que es fácil de eliminar. Y este, al ser volátil, es expulsado. ¿Por quién? Por los pulmones. ¿Sí? Aproximadamente cuánto de CO2 va a haber.
40. Mientras, ¿cuánto de bicarbonato? 24. ¿Sí? Ahora, en base a esto te voy a explicar algunas cositas acá. Primero, si es que nosotros, por ejemplo, en nuestro cuerpo aumenta el CO2, ¿qué está queriendo decir? Que nuestros pulmones no lo están botando adecuadamente. Entonces el CO2 se está acumulando. Y si se acumula CO2, ¿con quién va a reaccionar? Con el agua. Y a la larga, ¿qué va a producir? Mayor aumento de ¿qué? De bicarbonato. Entonces, esta es una manera. Entonces, esta es la forma en cómo el CO2 en conjunto con el bicarbonato van a participar en la regulación de la parte ácida, que sería el CO2, de la parte básica, que sería el bicarbonato. ¿De acuerdo? Y vamos a ver qué función va a cumplir los hidrogeniones que se producen a partir del CO2. ¿Sí? Pero quiero que tengas el concepto de que si es que mis pulmones están reteniendo CO2, mis riñones van a producir mayor cantidad de bicarbonato para compensar el aumento del ácido. Eso quiero que tengas muy, muy en cuenta. ¿Sí? El siguiente tampón en importancia en el líquido extracelular, vamos por aquí, que es el tampón formado por HPO4-2, que es el fosfato. ¿Sí? Es el fosfato. Fosfato. El fosfato es producto del resultado del catabolismo de las proteínas que están dentro de las células, pero que al sacarse o al ir fuera de la célula van a formar fosfato. Y el fosfato es otro de los contribuyentes a la regulación del ácido base. ¿Sí? Que no tiene mucha explicación porque no tiene mucha importancia, pero también participa. ¿Sí? Y ahí tenemos el 2.2, que son los tampones o amortiguadores o buffers, pero de líquido intracelular, es decir, todo lo que está dentro de la célula. Aquí hay dos principalmente. Uno, que son los fosfatos orgánicos y otro que son las proteínas. En los fosfatos orgánicos vamos a tener varios. El ATP o adenosín trifosfato, el AMP, adenosín monofosfato, la glucosa 1-fosfato, el 2,3 difosfolicerol. Entonces, estos de aquí son fosfatos orgánicos. ¿Por qué te los enumero? Porque te van a preguntar cuáles son los tampones de fosfatos inorgánicos del líquido intracelular. Mientras que las proteínas, tú sabes que dentro de las células hay varias, pero la más importante es la hemoglobina. La hemoglobina es la más importante o es el tampón más importante intracelular. ¿Sí? Y eso acuérdate, porque el más importante extracelular es el tampón de bicarbonato con CO2. ¿Eh? Ahora, haciendo un pequeño recuento, ¿cómo va a actuar la hemoglobina? La hemoglobina va a estar aquí, el grupo hemo va a estar acá. Este grupo hemo, ¿de qué se va a encargar? Que los hidrogeniones, cuando hoy hay o existe una alta cantidad de hidrogeniones en el extracelular, se encarga de atraerlo, de tal manera que reduce la cantidad o su cantidad en el extracelular. Esa es una forma de actuar de la hemoglobina. Otra forma es que el grupo hemo se encarga de ¿qué? De llevar ¿qué? CO2. ¿A dónde? A los pulmones, de tal manera que se encarga de eliminar ¿qué? Ácido, ¿sí? Ya sea eliminando CO2 o atrayendo dentro de la célula hidrogenio. Acuérdate que el hidrogenión
como el CO2 son sustancias ácidas, mientras que la sustancia básica, ¿quién era? Bicarbonato. ¿Sí? Entonces, esos son los dos tampones intracelulares. Los más importantes que te puede preguntar es la hemoglobina. Nosotros lo hemos puesto sobre todo. ¿Para qué? Para que te pregunten, ¿sí? Y que los aprendas. Ahora, ¿cómo es que existe una regulación para que se secrete CO2 o se excrete por los riñones bicarbonato o hidrogeniones? Para eso existen mecanismos de regulación. Por acá. 3. Son los mecanismos de regulación del equilibrio ácido-base. Pero el primer punto que vamos a hablar es del mecanismo renal, porque es el más importante. ¿Sí? Ahora, el mecanismo renal a nivel renal, ¿no? El mecanismo renal va a cumplir dos funciones, o se va a dar la regulación del equilibrio ácido-base mediante dos funciones. Uno es mediante la reabsorción de bicarbonato que se quiere escapar por la orina, y el otro es mediante la excreción de H2. Pero tú me preguntarás, profe, ¿por qué me está hablando mucho de recuperar bicarbonato y mucho de botar ácidos, como lo hemos visto por acá? ¿Por qué? Porque los ácidos son producto de ¿quién? Es producto del metabolismo celular. Entonces, si yo tengo gran cantidad de células, esas células producen gran cantidad de sustancias o hacen gran cantidad de metabolismo, entonces me van a producir gran cantidad de hidrogeniones. Por lo tanto, va a haber gran cantidad de hidrogeniones en la sangre y eso tengo que eliminarlo. Mientras que la poca cantidad de hidrogeniones que no se eliminan tienen que ser neutralizadas ¿por quién? Por el bicarbonato. Y para eso yo tengo que recuperar el poco bicarbonato que me queda. ¿Sí? Por eso el riñón se encarga de reabsorber bicarbonato y excretar hidrogeniones. Ahora, la excreción del hidrogenio puede ser de dos formas. Combinado con fosfato, que es el fosfato que veíamos acá, o mediante la excreción de una sustancia que es el NH4. Esto es el amonio. Ya lo vamos a explicar más adelante, pero para que tenga la idea general de cómo se da el proceso a nivel renal. ¿Sí? Entonces, la primera parte, como veíamos, es la reabsorción ¿de qué? De bicarbonato. Ahora, la reabsorción de bicarbonato tienes que saber que aproximadamente se reabsorbe el 99.9%. Primer dato. Lo segundo tienes que saber esto de acá. Nosotros tenemos a nivel renal una unidad básica funcional que se llama nefrona. La nefrona tiene sus partes, que eso sí debes sí o sí saber. La parte de los vasos sanguíneos, que es el glomérulo renal, que tiene por acá sus capilares, que son como coladores, y por acá su corpúsculo renal, que es la encargada de recibir prácticamente todo el ultrafiltrado a nivel de estos vasos sanguíneos. Esto de acá tiene su sistema de túbulos. Este sistema de túbulos es una parte inicial gruesa, es recto, de ahí se vuelve curva y de ahí se va haciendo delgada, va una parte
o una asa delgada, que por el espacio ya no lo hago más prolongado, una parte ascendente delgada, una parte gruesa ascendente, curva ascendente, y así estos se unen a una gran tubería, que son gran cantidad de túbulos, gran cantidad de nefronas, y por acá botan la orina. ¿Sí? Entonces, todo eso de ahí tiene partes. La parte de acá se llama el corpúsculo renal. La primera parte de acá tiene dos partes en sí, pero de manera general, manera genérica, vamos a llamar, este es el túbulo proximal. Este es el asa delgada de Henle, este es el túbulo distal, y por acá todo esto son los túbulos colectores. ¿Qué otro concepto básico debemos de saber o de manejar? Es que acá aproximadamente cuánto de sangre que viene por acá se filtra, aproximadamente se filtra 180 litros al día. Y esto de acá, 180 litros, que es la cantidad que se filtra, tiene un nombre, se llama tasa de filtración glomerular. Si te preguntan cuánto es la tasa de filtración glomerular, es 180 litros por día. Entonces, aquí se bota todas las sustancias de desecho, agua, dentro de ellos el bicarbonato. Y el bicarbonato, ¿cuánto te dije que lo vamos a poner? Costadito en sangre, que se filtra. ¿Cuánto aproximadamente de concentración de bicarbonato había? Había aproximadamente 24 mili equivalentes por litro. Si nosotros queremos saber cuánto de bicarbonato va a pasar por acá por día, ¿qué vamos a hacer? Multiplicar esto con esto. ¿Y cuánto nos sale aproximadamente? 4.320 mili equivalente por día. ¿De qué? ¿De qué sustancia? De bicarbonato filtrado. Pero tú me dirás, entonces me elimino toda esa cantidad de bicarbonato. No. ¿Por qué? Porque esto es lo que se filtra acá, pero lo que se reabsorbe aquí en el túbulo proximal es aproximadamente lo que se reabsorbe es aproximadamente 4.318 y los que se excreta, lo que se bota, es tan pequeño como 2 mili equivalentes al día, que esto representa un aproximado del 99%. Pregunta de examen. ¿Sí? ¿En dónde se da la mayor reabsorción de bicarbonato? En el túbulo proximal. ¿Cuánto se reabsorbe? El 99.9%, que si quieres aprenderlo, es esto de acá. ¿Y cuánto es la tasa de filtración por día? Es 180 litros por día, ¿sí? En el túbulo proximal. Ahora, pero esto es una representación algo así grosera, algo macroscópico. Pero la representación microscópica es de la siguiente forma. Este va a ser una célula del túbulo proximal, una célula de acá, que aquí vamos a tener la luz, es decir, el lugar, la luz por donde se va la orina, y aquí vamos a tener la sangre o los vasos sanguíneos, que es el lugar a donde se va a reabsorber la sustancia. A nivel de la luz, vamos a tener transportadores, que seguro te acuerdas algo de tus clases de biología. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Que a nivel de la célula que va hacia la luz hay un transportador que hace que el sodio ingrese y este sodio lo intercambie ¿con quién? Con hidrogeniones. ¿Sí?
intercambia con hidrógeno. Pero dentro de la célula existe un sistema de enzimas que se encarga que el CO2 que hay en la luz, acá, en la luz de acá, que se está botando también en esta taza de filtración, pero aquí también viene CO2, este de acá se reabsorba. El CO2 se reabsorbe sin necesidad de transportador. Entonces, el CO2 que ingresa se va a combinar con el agua que está dentro de la célula. Por reacción, ¿te acuerdas? Que va a formar ácido carbónico por una enzima que se llama la anidrasa carbónica y este se va a disociar. ¿En qué se disocia? En hidrogeniones más bicarbonato. ¿Sí? Este, a su vez, tiene por acá un transportador para regular que no se acumule la cantidad de bicarbonato acá y los hidrogeniones se vayan hacia afuera. Tiene una serie de transportadores que da hacia el lado de la sangre. El primero de arriba, este va a lograr ingresar sodio, intercambiarlo con potasio. El sodio que está acá viene de acá y este sodio también va a ir por acá. Y este sodio es un cotransportador porque coge y bota sodio del interior de la célula hacia la sangre junto con ¿quién? Con el bicarbonato que se formó dentro de la célula. Además, el bicarbonato también va a cotransportarse ¿con quién? Con el cloro. ¿De acuerdo? Mientras que en la parte de la luz, es decir, aquí, donde se dio el filtrado, ¿qué va a pasar? El de acá, aquí hay CO2, pero así como hay CO2 también hay agua. Ese de acá va a ocurrir la misma reacción que ocurre dentro. ¿Qué va a pasar? Va a formar ácido carbónico y este va a formar ¿qué? Bicarbonato con hidrógeno. Entonces, esto de acá ocurre acá, para la reabsorción de ¿quién? De bicarbonato, que se bota al final solamente 2000 equivalentes por día y se reabsorbe hasta el 99.9%. ¿Sí? Ahora, si quieres alguna aplicación clínica que te sirva, va a ser la siguiente, lo de acá. Esta anidrasa carbónica, ¿de qué se encargaba? Y aquí también hay otra anidrasa carbónica. ¿De qué se encarga? De reabsorber o de transformar el CO2 en ¿qué? En acá. Y gracias a esto, nosotros, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Transforma el CO2 en bicarbonato y el bicarbonato se reabsorbe. Entonces, en nuestro medio, gracias a esta enzima, vamos a recuperar bicarbonato. Pero una cuestión clínica, seguro que te va a pasar o si es que no te ha pasado ya, es el mal de altura o conocido popularmente como soroche. ¿Qué ocurre en el soroche o en el mal de altura? Y date cuenta, la persona empieza a respirar más rápido, empieza a perder gran cantidad de ¿qué? CO2. Entonces en el cuerpo ocurre una disminución de CO2 gracias a quién? A respirar más rápido. ¿Y cómo se llama esa respiración más rápida? Hiperventilación. Entonces va a disminuir la cantidad de CO2 y en el cuerpo, ¿quién va a estar aumentado? Va a estar aumentado el bicarbonato en el mal de altura. Pero ¿qué ocurre? Y para esto te sirve algunas pastillas. Hay una pastilla que se encarga de qué? De ir acá, lo tomas y bloquea. ¿A quién? A la anidrasa carbónica. ¿Sí? ¿Cómo se llama esa pastilla? Acetazolamida. ¿Sí? Acuérdate nada más que existe una pastilla, no importa cuál. Tal vez lo vas a escuchar algún día. Aceta. ¿Y de qué se encarga? La acetazolamida. De inhibir, de bloquear la función de
¿Quién? De la anhidrasa carbónica. Y la anhidrasa carbónica, tanto intra como extracelular, ¿de qué se encargaba? De producir bicarbonato. Si yo con la acetazolamida bloqueo a la enzima llamada anhidrasa carbónica, ¿qué voy a hacer? Que ya no se forme bicarbonato y que el CO2 se empiece a acumular. De tal manera que con esto aumento mi cantidad de CO2 y voy disminuyendo mi cantidad de bicarbonato, de tal manera que llega a un equilibrio, a un equilibrio. Y así es como yo dejo de marearme o dar el famoso soroche. ¿Entendió? Entonces, es una aplicación clínica que te pueden preguntar. ¿No? Entonces, gracias a esto ocurre la reabsorción de bicarbonato. Ahora, con esto, estamos olvidando, ¿qué logramos? Que el bicarbonato se reabsorba. Otro, que el caso de los hidrogeniones, que es la parte ácida, no se pierda, es decir, o se pierde en mínima cantidad. Por lo tanto, el pH no va a cambiar mucho. Ahora, ¿qué ocurre si la concentración de bicarbonato es mayor o igual a 40 miliequivalentes por litro? Ahí sí, este sistema de acá se anula y empiezas a botar bicarbonato, de tal manera que entonces cuando existe esto se anula todo el sistema de reabsorción de bicarbonato y se empieza a excretar por la orina. ¿Sí? Entonces, otra cosa, acá, y te pueden preguntar, el bicarbonato El bicarbonato también se reabsorbe ¿con quién? Con sodio. ¿Sí? Segunda cosa que te van a preguntar, si aumenta la cantidad de líquidos en el cuerpo, es decir, una hidratación excesiva, es decir, aumenta el líquido extracelular, va a disminuir la reabsorción de bicarbonato. ¿Sí? Lo que ocurre en caso contrario, en una deshidratación, por ejemplo, va a aumentar la absorción de bicarbonato y de líquidos, ¿sí? Eso tienes que aprender también. Agregar al concepto que ya hemos establecido hace un momento, ¿sí? Pues eso te puede preguntar. Ahora, ¿qué más? Por acá. Si aumenta la concentración de CO2, ¿qué ocurre para compensar en el cuerpo el CO2 que es? Un ácido. Entonces, en el cuerpo, ¿qué debe ocurrir? Bloquear ese ácido. Y para que bloquees ese ácido, ¿cómo se va a lograr? Aumentando la reabsorción ¿de quién? De bicarbonato. Y de ahí ocurre lo contrario. Si disminuye la concentración de CO2, si hay poco CO2, entonces yo también voy a disminuir la reabsorción de bicarbonato. Y observando la imagen te vas a dar cuenta que esto lo puedes recordar, ni siquiera memorizarlo. ¿Eh? De ahí tenemos la siguiente parte. Ya hicimos la excreción de la reabsorción de bicarbonato. Ahora vamos a hacer el 3.2, que viene a ser la excreción ¿de qué? De hidrogeniones. ¿Sí? En la excreción de hidrogeniones que vamos a tener, que hay dos formas de cómo excretar hidrogeniones. Uno, que te dije, mediante la unión con fosfatos. ¿Y cómo ocurre mediante la unión con fosfatos? De la siguiente forma. Entonces, esta unión con fosfatos va a ocurrir a nivel del riñón también. La excreción, así como ocurría en el túbulo proximal el anterior, este va a ocurrir a nivel del
túbulo distal y de los túbulos colectores. ¿Sí? Ahora, esto de acá, en las células del túbulo distal, de túbulos colectores, son células específicas, que son las células alfa. Entonces, si te preguntan mediante cuál célula se da la excreción de los hidrogeniones, mediante las células alfa de los túbulos colectores o túbulos distales. Aquí va a estar la luz, por donde se va a botar supuestamente la orina, y aquí va a estar la sangre, a donde se va a reabsorber. ¿Sí? ¿Qué va a haber? Va a haber intercambiadores ATPasas y cotransportadores. Eso de acá. ¿Qué va a ocurrir acá? Lo mismo. Dentro de la célula, tú sabes que había CO2 más agua que mediante la anhidrasa carbónica forma ácido carbónico y este se va a disociar en hidrogenión más bicarbonato. ¿Sí? Ahora, este hidrogenión más bicarbonato hacia la sangre se va a intercambiar ¿con quién? Con cloro. Y por acá, para que se genere un gradiente acá, tiene que existir un intercambiador de potasio y por acá, ¿quién? Sodio. El sodio, porque gracias aquí a la luz, ¿con quién se va a intercambiar? Se va a intercambiar por acá sodio y vas a botar los hidrogeniones que se forman acá. Y estos también van a ser botados con otro intercambiador. Y aquí va a ingresar potasio. Entonces, acuérdate siempre, los hidrogeniones van a ir a la luz de la nefrona, de los túbulos, y el bicarbonato se va a tratar de reabsorber, ¿no? Estos de acá van al final a formar, ¿qué? ¿Junto con quién? Con los fosfatos. Una sustancia neutra. De tal manera que esto va a ser lo que se va a excretar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, por un lado, reabsorbemos o producimos bicarbonato, mientras que por el otro, excretamos hidrogeniones, pero no como un hidrogenión puro, sino en forma de un ácido, que es la combinación con quién? Con el fosfato. ¿Sí? Ahora, esto, ¿en dónde ocurre? En las células alfa. ¿Sí? Otra cosa que te pueden preguntar por acá es esto, que estos de acá que tienen ATP, ¿qué significa? Que funcionan con energía para botar o reabsorber potasio o botar hidrogeniones. Y esta energía o esta función, ¿por quién va a ser estimulada? Va a ser estimulada por una hormona que se llama aldosterona. Por lo tanto, la aldosterona, si es que te preguntan, tiene algunas funciones. Primero, reabsorber por arriba. ¿Quién? Sodio. ¿Qué más? ¿Qué más? Excretar. ¿Qué cosa? Potasio. Potasio. Perdón, confundiendo acá. La función va a ser reabsorber potasio y excretar hidrogeniones. ¿Qué más voy a lograr con esto? Reabsorber
sodio. Sobre todo esto, reabsorber sodio y excretar hidrogeniones. Esto tienes que saber. Y la aldosterona va a llegar a esas funciones. Otras veces te van a decir que la aldosterona se va a encargar de botar esto gracias a la concentración con hidrogeniones. Por ejemplo, si yo en el cuerpo tengo mucho ácido, ¿qué voy a hacer? Botar los hidrogeniones y reabsorber potasio. Si yo tengo mucho potasio, voy a botar el potasio y voy a reabsorber hidrogeniones. Mientras que sí o sí va a ser una reabsorción de ¿qué? De sodio. ¿Sí? Son otras funciones de la aldosterona. Pero si te preguntan en base al equilibrio ácido-base, ¿qué hace la aldosterona? Excretar hidrogeniones. Y esos hidrogeniones se van a combinar ¿con quién? Con el fosfato. ¿Sí? Otra forma de excretar hidrogeniones es la que vamos a ver acá. ¿Recuerdas que te dije? Es mediante la formación o como forma de NH4 que se llama amonio. ¿Y esto en dónde se va a secretar? Si el anterior se secretaba en los túbulos colectores, este se va a secretar en el túbulo proximal, en las células alfa de los túbulos colectores y en la rama ascendente gruesa de la asa de Henle. En esos lugares te pueden preguntar también, ¿qué ocurre? La participación de células, y esas células van a ser un poco diferentes o los mecanismos va a ser, si es en el túbulo proximal, va a ser que vamos a tener la luz, que vamos a tener la sangre, que vamos a tener los intercambiadores, los cotransportadores. Acuérdate que intercambiador utiliza la concentración de las sustancias. Perdón, el cotransportador y el intercambiador utiliza la fuerza del ATP. ¿Sí? ¿Qué ocurre en el túbulo proximal? Sabemos que las células utilizan sustancias para alimentarse y una de esas sustancias es una llamada glutamina que está formada por aminoácidos y esta glutamina de ese va a disgregar a glutamato. El glutamato a la larga va a formar bicarbonato, el cual va a ser enviada con este cotransportador hacia dónde? Hacia la sangre y voy a introducir, ¿qué voy a introducir? Junto con el sodio, ¿sí? Los dos juntos se cotransportan, ¿sí? Se cotransportan. Mientras que la parte del ATP voy a ingresar sodio y voy a tratar de botar potasio. ¿Eh? Esta glutamina, así como forma glutamato, va a formar el NH4 que se llama amonio. Este de acá se va a disociar en dos cosas, en los hidrogeniones y el NH3, que este sale solamente por la membrana. ¿Esto cómo se llama? Amoníaco. Mientras que el hidrogenión, ¿con quién se va a intercambiar? Se va a botar hidrogeniones y va a ingresar sodio. ¿Sí? Sodio. El hidrogenión, por acá vamos a tener el amoníaco. Para que salga, el amoníaco tiene que salir como NH3. Se encuentran afuera y se forma NH4, amonio. Y este se secreta por la orina, de tal manera que así botamos la cantidad de hidrogeniones. ¿Eso dónde ocurre? En el túbulo proximal. Mientras que en el túbulo, en las asas colectoras, es decir,
En las células alfa, que son los túbulos colectores, aquí tenemos la luz, la sangre. Parecido a lo anterior. De igual manera, acuérdate, CO2 más H2 forma ácido carbónico. Este forma bicarbonato. ¿Sí? Hidrogenión más bicarbonato. El hidrogenión se va a botar por acá solo o intercambiado con quién, con potasio. Por su parte, el bicarbonato se va a introducir en la sangre. Además, se va a tratar de qué? De reabsorber sodio intercambiando con potasio. Pero esto de acá casi no lo memorizo, más lo de acá. El de acá, al intercambiar hidrogeniones, estos hidrogeniones se van a encontrar con quién? Con el NH3. ¿Y va a formar qué? Amonio. Gracias aquí a la fusión de los hidrogeniones con el amoníaco. ¿Y de dónde vino el amoníaco? Vino de la producción del intracelular. ¿Sí? ¿Por quién es estimulado esto de acá? Por la aldosterona. Entonces, gracias a esto, estamos eliminando hidrogeniones en la forma de amonio. ¿Sí? Siguiente pregunta del examen. ¿Cómo se forman o cómo se excretan los hidrogeniones? De dos formas. A nivel del túbulo distal, en forma de fosfatos, o a nivel de los diversos lugares, pero en forma de amonio. Forma de fosfatos, unido con los fosfatos, o en forma de amonio. Son las dos formas de excretar ácido, hidrogeniones. ¿Sí? De las dos formas, tanto de hidrogeniones como en forma de fosfatos, ¿cómo se excreta más? Como forma de amonio, ¿sí? Como la forma de amonio. En base a eso se da algo que se llaman los trastornos. Se da los trastornos ácido-base. ¿Y cómo se dan los trastornos ácido-base? Primero tienes que aprender esto, que si aumenta la concentración de hidrogenión, ¿qué ocurría con el pH? Disminuía la concentración o el nivel de pH. A un nivel máximo o aumentado de hidrogeniones, a esto se llama acidemia, mientras que a una disminución de pH se llama acidosis. Si disminuye la concentración de hidrogeniones, ¿qué va a pasar? El pH va a aumentar. ¿Cómo se llama cuando disminuye la cantidad de hidrogeniones? Se va a llamar alcalemia. Y si trabajamos con el pH, se va a llamar alcalosis. ¿Sí? Entonces tenemos dos conceptos, alcalemia y acidosis y alcalosis. ¿Por qué te digo que te trabajes con eso? Porque más vamos a trabajar con el pH. Ahora, dos términos más son alteraciones metabólicas y alteraciones respiratorias. Si hablamos de alteraciones respiratorias, ¿qué órgano está participando? Los pulmones. Por lo tanto, para las alteraciones metabólicas, ¿qué órgano va a participar? Los
riñones. ¿Sí? Entonces, en una alteración metabólica puede haber una acidosis como una alcalosis. Entonces puede ocurrir una acidosis metabólica como una acidosis, perdón, como una alcalosis metabólica. En la acidosis metabólica, ¿qué va a ocurrir cuando hay acidosis metabólica? Acuérdate, para que nunca te olvides, el riñón trabaja con bicarbonato y el pulmón va a trabajar con CO2. ¿Sí? Estos, a la larga, ¿qué llegaban a formar? ¿Te acuerdas? Hidrogeniones. ¿Sí? Hidrogeniones más bicarbonato. Pero el riñón trabaja con bicarbonato sobre todo y este trabaja con CO2. ¿Qué ocurre? En la acidosis, si es una acidosis, ¿qué va a haber más? Hidrogeniones. ¿Y quién va a disminuir, por lo tanto? Bicarbonato. Entonces, cuando te hablen una alteración metabólica de tipo acidosis, ¿quién va a estar disminuido? La base. ¿Y cuál es la base? El bicarbonato. Y si disminuye la base, ¿qué va a ocurrir? Va a disminuir el pH. ¿Sí? Primer punto, cuando es metabólico trabajas con el bicarbonato. ¿Qué va a ocurrir en una alcalosis metabólica? Va a aumentar el bicarbonato y ¿qué va a ocurrir con el pH? Va a aumentar. Mientras en una alteración respiratoria lo mismo, va a haber acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. ¿Qué ocurre en una acidosis respiratoria? Va a disminuir ¿quién? En una acidosis, perdón, ¿quién? Claro, ¿quién va a disminuir? ¿Quién va a aumentar? ¿Quién va a aumentar? CO2. Por lo tanto, ¿quién disminuyó? Bicarbonato en un inicio, es decir, para causar la acidosis. Aumentó el CO2 y disminuyó el bicarbonato, es decir, para causar la acidosis. Y esto gracias a quién se produce sobre todo el aumento del CO2, porque respiro poco o respiro lento o no respiro nada. Si es que yo no respirase, ¿qué va a pasar en la sangre? Se va a empezar a acumular de CO2. Y cuando yo respiro bastante, rápido o mucho, ¿qué va a pasar? Voy a empezar a eliminar CO2 en la respiración. Entonces, si aumentó mi CO2, ¿qué está pasando? Hay una poca ventilación. ¿Y cómo se llama eso? Hipoventilación. Mientras que la alcalosis, ¿qué ocurre en la alcalosis? Está disminuyendo mi CO2. ¿Y eso qué ocurrió? Hay una hiperventilación. Y esto, a la par, que conllevó también que aumente el bicarbonato. ¿Sí? Entonces, estos de acá, si te das cuenta, participan pulmón y riñón. Si mi pulmón retiene CO2, ¿qué va a causar? Aumento y una acidosis. ¿O por qué también ocurriría un aumento de CO2? Porque disminuyó mi bicarbonato. ¿No? Eso de ahí tienes que sí o sí aprender. ¿Sí? Esos cambios de o esas compensaciones. Y aquí está el resumen prácticamente de todo. ¿No? ¿Qué dice? En la acidosis metabólica riñón o pulmón, riñón, ¿verdad? Acidosis, que hay abundante abundante bicarbonato o poco bicarbonato si trabajo con metabólico. Metabólico es riñón, riñón trabaja con bicarbonato. Acidosis, ¿qué dice? Disminuyó mi bicarbonato. Alcalosis metabólica, ¿con quién trabaja? Con
Riñón. Si es riñón metabólico y hay alcalosis, ¿qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? ¿Aumentó quién? Bicarbonato. ¿Sí? Acidosis respiratoria. Respiratorio es pulmón. ¿Con quién trabaja el pulmón? Con el CO2. Si hay acidosis, ¿aumentó o disminuyó el CO2? Aumentó. Alcalosis respiratoria. Respiratoria, pulmón. Pulmón, ¿con quién trabaja? Con CO2. Si hay alcalosis, ¿aumentó o disminuyó el CO2? Disminuyó. ¿Y te acuerdas esto de acá? ¿Cómo se transformaba? De esta forma. Si tengo mi CO2 aumentado, lo fusiono con agua, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar, ¿quién? Abundantes hidrogeniones y va a aumentar abundante bicarbonato. Pero tú me dirás, profe, aquí me ha dicho que si el CO2 aumentó, y aquí me pone la flechita para abajo. ¿Qué está pasando? No, yo he dicho, y escucha bien, ¿qué me conlleva a una acidosis respiratoria? Que aumente mi CO2 o que disminuya mi bicarbonato. ¿Qué me conlleva a una alcalosis respiratoria? Que disminuya mi CO2 o aumente mi bicarbonato. Pero aquí estamos viendo las consecuencias, es decir, cómo el cuerpo ahora va a responder a ese aumento de CO2. Si aumenta mi CO2, mi cuerpo va a responder ahora con un aumento de hidrogeniones y un aumento de bicarbonato. ¿Por qué? Porque el CO2 que era ácido y el bicarbonato que era básico. Si aumenta mi CO2, la respuesta, ¿cuál sería? Aumentar la base para que lo neutralice al CO2. Si disminuye mi CO2, que es el ácido, ¿qué tendría que pasar en mi cuerpo como respuesta? Esto de acá. Disminuir la concentración de bicarbonato. ¿Se entendió? Entonces, ¿yo cómo hago? Si hay una acidosis respiratoria, aumenta mi CO2. En el bicarbonato, ¿qué va a pasar? Va a aumentar. ¿Y por qué? Porque hay una reabsorción de bicarbonato. Si hay una disminución de CO2, ¿qué va a pasar con el riñón? Va a disminuir la reabsorción de bicarbonato. Caso contrario, si ocurre a nivel metabólico, ¿en dónde está ocurriendo la alteración? A nivel renal. ¿Quién me va a dar la compensación? El pulmón. Si hay una acidosis metabólica, ¿qué disminuye? ¿Está disminuyendo quién? El bicarbonato. Entonces, la compensación sería aumentando CO2 o disminuyendo CO2. Disminuyendo CO2. ¿Y cómo se hace la disminución de CO2? Hiperventilando. Caso contrario, si aumenta mucho bicarbonato, ¿qué tiene que pasar en mi cuerpo? ¿Aumentar también el CO2 o disminuir? Aumentar es la compensación para que así neutralice el ácido al básico. ¿Y qué ocurre? Aumento de CO2. ¿Y con qué se ocurre el aumento del CO2? Con la hipoventilación. ¿Se entendió? ¿No? Entonces, esto es lo que ocurre en mi cuerpo y estas son las compensaciones, tanto a nivel respiratorio como a nivel renal. Ahora, yo que te dije, la compensación respiratoria es una compensación o una regulación rápida. La renal es una compensación lenta. ¿Sí? Por eso que si ocurre una acidosis metabólica o una alcalosis o acidosis metabólica, el cuerpo inmediatamente empieza a respirar rápido o empieza a respirar lento. Mientras que si ocurre una acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria, el riñón tiene que pasar algunas horas o días para que recién reabsorba o aumente o disminuya la reabsorción de bicarbonato, que es todo lo que se muestra acá. ¿Sí? Voy a borrar para que así puedas también tú observarlo, este gráfico. ¿Sí? Entonces, no te confundas. Uno es qué me conllevó a la acidosis respiratoria, que aumente CO2 o disminuir el bicarbonato. Pero para esto, ¿cuál es la compensación? Para el aumento de CO2, que aumente también mi bicarbonato, para que el básico neutralice al ácido. ¿Sí? Entonces, esto de acá ya es un inicio
a lo que posteriormente vas a llevar alteraciones del equilibrio ácido-base, que son acidosis metabólica, alcalosis metabólica y demás. Y ahí sí ya es otro tema aparte que sí o sí tienes que aprenderlo con ejemplos, con ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier duda, cualquier cosa que tengas, me la haces saber. ¿Sí?